principio, cuando los hombres empezaron a hacer arte, hacían cosas como esta. Sí, lo que vemos aquí es un ciervo. No hay ninguna duda porque está representado de modo muy realista, tan realista que cuando este tipo de obras fueron descubiertas por primera vez, nadie podía creer que hubieran sido hechas 15.000 años antes de Cristo. Pero hubo que rendirse a la evidencia. Se han encontrado pinturas como esta y grabados y tallas en piedra en multitud de cuevas prehistóricas del Paleolítico. El caso es que tuvo que pasar mucho tiempo hasta que alguien descubrió que se podía representar a un ciervo con 4 o 5 palotes, más o menos así. Claro, esto también es un ciervo, pero digamos que responde a otro planteamiento o a otro estilo. Durante toda la antigüedad, el modo de trabajar de los artistas en sus obras va a seguir este modelo de representaciones, digamos, simplificadas y esquematizadas. Los sumerios, los aztecas, los egipcios, los etruscos, todos a la hora de representar sus figuras seguían unos esquemas geométricos sencillos en los que cualquiera podía distinguir la cabeza, los brazos, las piernas, etc. O podía saber si se trataba de un caballo o de un gato. Todo esto ya se había convertido en una tradición totalmente asumida y globalizada cuando de pronto en Grecia, en el siglo VI a.C., los artistas decidieron romper con la tradición y empezaron a hacer figuras realistas. Esto fue una auténtica revolución, pero en realidad lo que estaban haciendo era volver al principio, volver a empezar. Esto de la representación realista más o menos idealizada o más o menos naturalista empezará a ser admirado y copiado por los romanos, los persas, los hindúes, los chinos. También los bizantinos siguieron con este estilo nuevo, aunque ya hemos dicho que en realidad no era nuevo, sino antiguo. Es decir, mejor no liarnos con esto, vamos a seguir con la historia. Lo que pasó fue que, después de siglos con todos los artistas trabajando con la representación realista, vino una larga época en la que se volvió a la representación esquemática simplificada, exagerada, distorsionada, expresionista. El arte islámico, el arte de los iconos rusos, el arte de los normandos y los carolingios, el arte románico, el gótico, todos ellos se olvidaron otra vez de la representación realista. Y así pasaron muchos siglos de nuevo hasta que, de pronto, unos artistas en Italia en el siglo XV volvieron a revolucionar el mundo del arte con cosas como la perspectiva, el claroscuro, la gradación cromática, el esfumato, la armonía y la proporción, el canon de belleza ideal, la sección áurea, es decir, la representación realista, o sea que volvieron al principio, otra vez, porque ya dijimos que lo que había al principio era representación realista. De nuevo, este modo de hacer se impondrá y se extenderá, pero no se puede decir que durará mucho tiempo, porque después del barroco y el neoclasicismo y el naturalismo del siglo XIX, o sea, apenas habían pasado 3 siglos, cuando los impresionistas y los posimpresionistas, como Van Gogh, empiezan a trabajar otra vez al modo simplificado de los esquemas geométricos en las figuras y a no tener ningún problema en pintar un caballo azul, por ejemplo, porque el hecho de que en la realidad no haya caballos azules es un asunto que no tiene nada que ver con el trabajo de los artistas. Es decir, que volvieron a esa tradición que ya había ocupado bastantes siglos en la historia del arte, la simplificación y la esquematización más o menos geométrica. A Picasso le gustaban las máscaras africanas. Cuando pintó su famoso cuadro Las señoritas de Aviñón en 1905, pudo parecer el más atrevido y moderno artista de la historia. Pero en realidad estaba haciendo algo muy antiguo. Estaba copiando el modo y el estilo de los artistas antiguos. Estaba plagiando lo que otros habían hecho o dicho de otra manera. Estaba siguiendo una tradición que en la historia del arte casi podemos decir que no ha dejado de estar presente nunca y cuenta con un bagaje de obras y artistas como para llenar miles de museos. Los futuristas, los surrealistas, los constructivistas, los neoplasticistas y todos los movimientos del arte moderno que se consideraban a sí mismos como la vanguardia revolucionaria en la historia del progreso de la humanidad, lo que estaban haciendo era volver a lo que ya se hacía en la Edad Media y copiar lo que ya se había hecho en la Edad Antigua durante varios milenios. Y cuando los artistas contemporáneos se lanzaron a crear instalaciones y a realizar performance como un modo de expresión artística totalmente nuevo y revolucionario, mezclando todo tipo de recursos plásticos, coreográficos o escenográficos, provocando en el espectador todo tipo de emociones desde las puramente estéticas hasta llegar al borde del aturdimiento mental o incluso de la enajenación y casi hasta la locura,
En realidad, lo que estaban haciendo era lo mismo que ya hacían los hombres en el Paleolítico. Lo que estaban haciendo era algo muy antiguo. Estaban volviendo al principio. Los hombres del Paleolítico se reunían en cuevas o lugares sagrados, seguramente por la noche, cantaban y bailaban, tocaban sus instrumentos musicales, contaban historias, pintaban y esculpían, se maquillaban y se ponían máscaras, se disfrazaban de toro, de lobo, de león, es decir, eran artistas. Creo que es muy difícil que en arte alguien invente algo nuevo, todo está inventado. Por eso decía Eugenio d'Ors que en la historia del arte lo que no es tradición es plagio. Si alguien nos pregunta, ¿te gustan las cosas modernas o las antiguas? Se le podría contestar que no está claro cuáles son las antiguas y cuáles las modernas. ¿Te gustan las cosas nuevas o las viejas? Pues me gustan las cosas viejas y también las modernas. Me gusta el vino viejo y el pan del día, porque el vino cuanto más viejo mejor. En cambio el pan tiene que estar recién hecho, si no, no se puede comer. La cerveza fría y el chocolate caliente. Cuando algo nos parece que es muy original, puede que no lo sea tanto, sino que simplemente nos hemos olvidado de cómo eran las cosas antes. Y todo lo que hemos visto sobre el modo de hacer arte, es probable que también se pueda decir sobre los temas sobre los que trabajan los artistas. Si empezamos a fijarnos y a comparar, puede que los artistas modernos no fueran tan originales como pensábamos. En esta pintura del antiguo Egipto aparece una balanza. En esta obra de la Edad Media también. En este grabado de Durero vemos de nuevo una balanza y también en este otro. En este cuadro barroco aparece la balanza una vez más. Y en esta obra de Picasso también podemos verla. Parece que también los símbolos y los significados de las imágenes se repiten a lo largo de la historia. ¿Tienen el mismo sentido todas estas balanzas o no tienen nada en común? Pues esto lo dejamos para otro día. Aquí termina este vídeo. Recuerda que el arte está lleno de símbolos que dan sentido a las cosas que vemos y para descubrirlos lo que hay que hacer es pensar y también leer las cosas que se han escrito. Te recomiendo el libro de La historia del arte de Gombrich, un clásico lleno de sabiduría y grandes intuiciones, muy ameno y fácil de leer, que no ha dejado de reeditarse desde que se publicó. Ahí abajo tienes un enlace. Nada más por hoy, no te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto, y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Nada más por hoy, hasta el próximo domingo.